hermanos, estamos viviendo sucesos icónicos a nivel mundial, muy fuertes. Tenemos rato en los últimos tiempos. ¿Cuántos saben eso, que tenemos rato en los últimos tiempos? Tenemos rato en los últimos tiempos. Y con respecto al conflicto actual, vemos que ha pasado de ser una guerra que estaba solapada, que ya tenía rato, a ser una confrontación directa y abierta, con ataques directos, y ahora se suma con la intervención de Estados Unidos. Vemos una escalada que inició con una serie de ataques aéreos el 13 de junio a las instalaciones nucleares y militares, eso es lo que se dice, y una guerra donde se le lanzaron misiles de Israel hacia Irán. Es lo último, ¿no? Eso no es nuevo, pero lo último que se desató: Israel ataca a Irán, luego vienen ataques mutuos, 400 muertos y 3,000 heridos en la escalada inicial de parte de Irán. De parte de Israel solo 24 muertos, 400 contra 24. Y vemos entonces ahora que el que está siendo bombardeado con más intensidad ahora recibe más ataques. Ahora, con la intervención de Estados Unidos, que se involucró directamente en el conflicto, comprometiendo muchas cosas e iniciando una posible guerra ya de otro nivel, no en el Medio Oriente, sino que pueda estallar una guerra ya mundial. Eso está pasando, hermanos. Eso está pasando. Y yo hoy quiero hablar del tema, pero no quiero redundar en lo que ya se está diciendo o lo que ya se ha dicho o lo que ya usted sabe. Yo quiero hoy hablar del tema, pero ver qué debemos hacer nosotros como iglesia, cuál es nuestra posición como iglesia, qué dijo el Señor, qué dice la palabra al respecto, y que nosotros podemos tener una posición sólida en bíblica para no caer en extremos, que me preocupa mucho ver la iglesia en extremos, inclinados por interpretaciones escatológicas, no las más acertadas de paso. Entonces, ¿qué sí dice la Biblia? Yo no me voy a meter a una profundidad de poner puntos donde no están claros los puntos, ¿ok? Cuando hablamos de escatología, yo siempre, mejor dicho, yo he aprendido y les comparto a ustedes que no todo está claro, que hay muchas posturas, hay muchas interpretaciones, hay muchas hipótesis, pero yo decir que tengo los pelos en la mano con respecto a una postura escatológica es un error de soberbia. Porque yo puedo estudiar mucho, hermano, pero tengo que entender que escatología tiene muchas posturas, muchas aristas, muchas posibilidades. Hay posturas que aunque no comparto, yo digo, oye, puede ser. Que aunque no es mi posición, yo digo, puede ser. Pero no me quita nada como cristiano hoy. Entonces el error es adoptar una postura, ponerme rígido y decir que tengo los pelos en la mano y empezar a echar números y decir, no, es que viene en el 11 de agosto del 2025. Y grandes estudiosos, por ser grandes estudiosos, han dado fecha y han salido con la pata quebrada, porque no
puede ser. No debe ser. Yo tengo que tener la madurez y la humildad de decir, hay cosas que el Señor le plació revelarme y a otras que no le plació. Lo que me reveló es lo de que yo debo ocuparme, pero lo que no me reveló, yo descanso en Él y en su voluntad y en su soberanía. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que sí me reveló, parte de lo que sí me reveló está en Mateo 24. Mateo 24, versículo del 6 al 14. Y vamos a leerlo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y le dije que no voy a ponerme en posiciones rígidas, escatológicas. Sin embargo, muchos ubican este pasaje dentro de la gran tribulación y argumentan, mira, es que vamos a pasar por la gran tribulación. Ya yo les he dicho cuál es mi posición al respecto. Sin embargo, es interesante esa posición también. ¿Ok? Pero vemos que el Señor Jesús nos advirtió que vendrían guerras. ¿Lo hemos visto? La humanidad ha visto guerras, ha visto pestes, ha visto terremotos. La humanidad tiene ya muchísimos años después de Cristo que hemos visto guerra, hemos visto peste, hemos visto hambre, pero todavía el evangelio no se ha predicado en todo el mundo. ¿No le parece increíble eso? Todavía en todo el mundo. Ahora sí, ya está anunciado. Estos serán principios de dolores. Ya estamos en la recta final. Estamos en el final de los tiempos. ¿Sí? Yo no le puedo decir, va a ser este año. Hay gente que me escribe, pastor, su hija no va a graduarse de la escuela. No le va a dar chance, pastor. Yo, así que no pierde el tiempo. Pero ¿qué sabes tú? O sea, estamos en los últimos tiempos, pero Pablo sabía que estaban en los últimos tiempos y creía que estaban en los últimos tiempos. Ahora, sí estamos ya en una recta final, ojo, no estoy como menospreciando la cosa, no. Pero lo que digo es que hay gente que se toma unas posiciones de árbitros proféticos. Y dice, no, su hija no se va a graduar, no le va a dar chance. Probablemente, hermanos, no sé. Pero lo que sí sé es que el Señor me advirtió y número uno me dijo, no se turben. El cristiano ante las guerras no puede entrar en desesperación. El cristiano ante las guerras no puede entrar en crisis. El cristiano ante las guerras no puede entrar en depresión. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor Jesús nos los advirtió y nos dijo, es necesario que esto acontezca, así que no se turben. ¿Lo vieron? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿A cuánto se le ha quitado el sueño viendo TikTok de misiles, de bombardeos, de cosas? Y viendo, ¿será que va a llegar uno para acá, para Venezuela? Y si se desvía un misilcito de eso,
Y de Irán aparece aquí en mi casa. Entonces hay gente que está turbada, que está preocupada. Ojo, podemos preocuparnos, podemos ante la preocupación orar. Pero en esta primera parte, este versículo lo vamos a volver a tratar al final de la enseñanza. Pero en esta primera parte quería mostrarles cómo el Señor Jesús nos advirtió, nos profetizó y nos dijo que lo que está ocurriendo hace miles de años iba a ocurrir. Es decir, nosotros como discípulos de Cristo tenemos la palabra de nuestro Maestro que nos advirtió que esto que está pasando iba a suceder. Vamos a volver ahí al final de la enseñanza, porque quiero ver algunas aristas con respecto a este conflicto y nuestra posición en medio del conflicto, ¿ok? Y yo quiero que ustedes vean en Génesis 16. Vámonos a Génesis, vámonos al origen del conflicto, porque hay gente que ignora esto y tiene posiciones sin un fundamento. En Génesis 16, versículos 3 y 4, usted va a ver parte de una historia del padre Abraham. Y en el versículo 3 dice, entonces ella, ¿quién ella? Sarai, la esposa de Abraham. Estamos hablando de Abraham, su esposa, ¿ok? Sara, que el Señor le cambió el nombre a Sara, pero Sarai tomó a Agar, su esclava, porque Sara era estéril, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Vemos entonces a una mujer estéril, esposa de un hombre que fue mandado a salir de su tierra y su parentela a una tierra que el Señor le prometió, que no tienen hijos. Y en la desesperación por tener un hijo, ella le entrega a la esclava para que tengan un hijo, para que Abraham no se quede sin heredero. Buscando un heredero, ella le entrega entonces la esclava a Abraham. Y efectivamente, el hombre con 70 años todavía engendraba. Tiene a un famoso Ismael. En el versículo 10, de ahí mismo de Génesis 16, usted va a ver que dice, vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. Ya aquí, en este punto del versículo 10, ya Agar había dado a luz y se había huido. Ya va, disculpen. Bueno, en este punto, fíjense que Sarai huye y se le aparece un ángel. ¿Ok? Sarai huye y se le aparece un ángel diciéndole, vuelve a ella, vuélvete a Sarai, de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. No había dado a luz, estaba embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Hermanos, y vemos que en el versículo 12 dice, será un hombre
indomable. Esta versión dice indómito, como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él. Y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Pero le bendeciré. Esos son los árabes. Los descendientes de Ismael son lo que hoy conocemos nosotros como los árabes. Se parece a la característica indomable, recio, va a pelear con todos sus hermanos. Vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Pero dice la Biblia que el Señor le dijo: yo voy a hacer de él una nación grande también. Y vemos a los árabes con mucha fuerza, así, tercos, muy determinados. ¿Cuántas guerras ha escuchado usted o cuántas bombas ha escuchado usted en donde los árabes tengan que ver? De hecho, hay hasta ciertos prejuicios, ¿no? Que cuando se ve un árabe con un maletín, y ojo, estos son prejuicios que caen hasta en xenofobia. No estoy diciendo que eso sea así, pero es para que nosotros en este lado del mundo, es lo que hemos visto, es lo que hemos entendido, es lo que hemos, porque son los descendientes de Ismael. Ahora, hijo de Abraham, el primogénito de Abraham. Hermanos, hasta este punto, Ismael era el heredero. ¿Y por qué les digo todo esto? Para que vayan viendo la base del conflicto. Ismael era el heredero. Hay unas posturas que dicen que Agar no era cualquier esclava. Dice que era una esclava egipcia. Y hay unas posturas que dicen que ella era una princesa egipcia, que Faraón le entregó a Abraham cuando Abraham por halló gracia, manera milagrosa de parte del Señor, porque el Señor lo guardó, lo libró, porque él estaba metiendo la pata, pero el Señor lo estaba respaldando. Y el Faraón, dicen algunos historiadores e hipótesis, que le entrega a una esclava, una princesa por esclava, o una princesa por mujer. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque se dice entonces que Agar, una princesa con un descendiente de Abraham, tenía el derecho a la herencia de Abraham, a la promesa de Dios. Y dicen algunos que los judíos o los israelitas o los descendientes de Isaac cambiaron la palabra divina para quitarle la herencia a Ismael, que le correspondía. Hermano, esos son algunos destellos del Islam. Y como los israelitas o los descendientes por parte de Sara cambiaron, adulteraron la palabra de Dios, ellos recibieron de Alá una nueva revelación. Y está contenida en el libro sagrado de los musulmanes. Y es, ¿quién lo conoce? El Corán.
La Torá fue adulterada. Y por eso ellos reciben palabra nueva de parte de Dios, de su Dios, y lo tienen en el Corán. Ojo, yo no estoy diciendo que eso sea así, yo estoy diciendo que eso es lo que se dice. Lo que se dice, y de ahí las bases tan fuertes de la pelea y del pleito por las tierras y por la promesa de Dios. Porque Ismael fue el primer hijo de Abraham. Ahora, en las leyes de ese tiempo estaba ya el acuerdo de que si una estéril daba a una esclava a su esposo, el heredero o el fruto del vientre de la esclava sería el heredero. Pero si la estéril luego daba a luz, quedaba sin efecto la herencia del hijo de la esclava y pasaba el hijo de la esposa a ser el heredero oficial. Eso también estaba contenido ya en las leyes de ese tiempo. Sin embargo, bueno, hermano, fíjense que la cosa no es de ahorita. Sí, estamos hablando de muchísimos años antes de Cristo en la tierra. Ok, en Génesis 17, ya ahora sí vemos que Agar ha dado a luz. En el versículo 19 al 21, Génesis 17, del 19 al 21, esto lo voy a leer en Reina Valera. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una nación grande. Y en el versículo 21 dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac. O sea, Ismael va a ser una nación grande, va a ser poderoso, pero mi pacto perpetuo es con Isaac. He escuchado tu oración por tu hijo Ismael. Él va a ser bendecido, va a pelear con todos sus hermanos, va a estar siempre en guerra, pero va a ser bendecido. Pero mi pacto va a ser con Isaac. Y dicen que hay unas palabras en el original que el muchacho se burlaba. Que Ismael se burlaba de Sara, que Agar se burlaba, o sea, como que había esa rivalidad, como que Ismael era el verdadero heredero. Entonces había esa burla con la estéril, había esa riña de quién era el verdadero heredero, desde que Sara todavía no estaba embarazada. ¿Ven el problemón? ¿Ven las dos vertientes de un mismo padre? ¿Quién es el mismo padre? Abraham. ¿Ven el problema que siempre ha traído la poligamia? Hermanos, es tremendo. Y ojo, yo no estoy defendiendo, y quiero ser muy enfático con esto, hermano. Yo no estoy defendiendo a los árabes. Y con esto voy a ser muy cuidadoso, porque tampoco estoy defendiendo a Israel. Y a lo mejor usted se puede asombrar, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que no está defendiendo a Israel, pastor? Si ese es el pueblo de Dios. Ya vamos para allá es que quiero ir. Exactamente. Hablarles del extremismo sionista dentro de la iglesia.
Para allá vamos. Pero quiero ir trazándole y que ustedes vayan viendo desde el origen del problema. Ismael e Isaac, dos hijos de Abraham de diferentes madres. Uno, madre egipcia, de donde salen todas estas naciones árabes, y el otro, de donde salen las tribus de Israel, de donde sale el famoso Jacob, Israel. Dicen profecías del Corán que por esta violación a la palabra divina, los descendientes de Ismael deben matar a todos los descendientes de Isaac. O sea, en el libro sagrado de ellos tienen mandatos de su profeta de acabar con los israelitas. Por eso le digo, yo no estoy defendiendo a los árabes, pero tampoco estoy defendiendo a los israelitas. Porque bajo el nuevo pacto hay que tener los pies sobre el nuevo pacto y sobre la palabra del Señor para nosotros saber cuál es nuestra posición ahorita. Y no estar parcializándonos, sino tener la posición que Dios nos demostró y nos dio en su palabra. Ahora, que no son una mantequilla los árabes, que dicen sus profetas que tienen que matar a los israelitas, que ellos han perseguido a los israelitas y los israelitas los han perseguido a ellos, que ellos se han estado matando por mucho tiempo. Hermanos, el Señor le profetizó a Israel que iba a ser dispersada. Israel no era nación. Por muchos años no fue nación. Dispersada. Hasta 1948. Hasta no hace mucho, hermano, en 1948 que se instituye nuevamente Israel como nación. Ahora, ya vimos el origen del conflicto. A ver, levántame la mano, ¿quién está claro ahora más o menos del origen del conflicto? Ismael, Isaac, dos hijos de Abraham, pero una promesa de parte de Dios. ¿Cuál era la promesa? Dada antes de todo este lío, el Señor le había dicho, Génesis 12, 2 al 3, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ojo, porque este es un versículo que muchos están usando ahorita. Pero miren el versículo de la promesa, es cuando el Señor llama a Abraham a salir de su tierra, a dejar su parentela. Él le promete, hermano, pero Abraham estaba casado con una estéril. En este punto de la promesa de Dios no estaba Isaac y no estaba Ismael. Y el Señor da una promesa y Abraham sale y el tipo es prosperado. El tipo tenía mucho ganado, el tipo era pudiente, iba como un gran conquistador prácticamente. Abraham. Entonces había que repartirse ya. Tenía una promesa, tenía una gracia divina y ya tenía para repartir. Pero estaba la promesa de que de él iban a ser la bendición a todas las naciones. Pero también que iba a ser de él una nación grande. Y que de la simiente de él iban a ser benditas todas las naciones. Que iba a bendecir a los que le bendijeren y iba a maldecir a los que le maldijeren. Entonces, fíjense la promesa en cuestión. Los descendientes de Ismael dicen que la promesa es para ellos. Y los descendientes de Isaac
dicen que la promesa es para ellos. Nosotros sabemos que la promesa bíblicamente era ¿para quién? Para Isaac. Ok. Ahora, mis amados hermanos, voy al extremo, a uno de los extremos. He visto con mucha preocupación evangélicos aplaudiendo la matanza. Evangélicos aplaudiendo el bombardeo de Estados Unidos porque el Señor dijo: el que te bendijere le bendeciré. El Señor dijo: los que te maldijeren, maldeciré. Aplicando la promesa de Génesis 12 para acuñar y avalar el bombardeo y la guerra actual. O sea, que usted como cristiano, como iglesia, se meta en el lío de aplicar profecías que se cumplieron al pueblo de Israel y aplicarlas vigente y decir: yo estoy a favor hoy como iglesia de la matanza de los árabes, porque ese es el pueblo de Dios y el Señor prometió estar con ellos siempre. Ellos son los intocables y todo el que se meta contra ellos se seca. Ojo, y usted y yo a lo mejor hemos tenido alguna de esas posturas. Usted y yo a lo mejor alguna vez hemos tenido esa posición y hemos entendido eso así. Hermanos, ¿qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dice el pacto establecido por Cristo? Hermanos, si los israelitas no aceptan a Cristo, ellos no van a ser pueblo de Dios más. Si ellos no aceptan a Cristo, ellos no van a ser salvos. Ah, pastor, ¿y los árabes? Lo mismo. Ahora, ¿sabía usted que hay misiones en los países árabes? Hay misioneros nuestros, cristianos evangélicos, en los países árabes, predicando en Irán, y que ya hay cristianos en estos países. ¿Sabía usted eso, hermano? Entonces, cuando nosotros vemos esto, hay pueblo que aceptó a Cristo, hay iglesia, hay cuerpo de Cristo en los países árabes. Entonces, ¿cómo yo voy a aplaudir la matanza y la masacre del pueblo de Dios en los países árabes? Están así como calladitos, ¿verdad? Y este extremo se conoce como sionismo. El sionismo es una creencia religiosa y política que conecta la fe cristiana con el apoyo al Estado de Israel. ¿Ok? Entonces, el sionismo adjudica todas las promesas de Jeremías, todas las profecías del Señor dadas a Abraham, a un cumplimiento profético de Israel volviendo a tomar el territorio prometido desde el Éufrates, un territorio muy extenso que está lleno de árabes. Entonces, ojo, yo no me quiero meter para allá ahorita, porque es complicadísimo empezar a decir: ajá, pastor, pero si ellos están tomando el territorio que Dios les dio y si el Señor los está respaldando. Hermano, yo quiero que usted tenga una posición clara bíblica, sin entrar en esas hipótesis que al final hay mucha tela que cortar
Y hay muchas cosas que se nos van a escapar de las manos porque son muy alegóricas, son muy interpretativas, o sea, dependen mucho de la interpretación porque no están con claridad. Pero lo que yo sí sé es que el sionismo, yo aplaudir a Israel por todo lo malo que haga, porque es el pueblo de Dios, porque es el poder político que tiene que instaurarse, porque ellos tienen que recuperar su territorio, no importa quién maten actualmente, y yo como iglesia aplaudirlos porque ellos son el pueblo de Dios. Eso es parte del sionismo que se ha introducido dentro de la iglesia, y usted ve la iglesia con la bandera de Israel y cantan el himno de Israel y alaban a Israel como nación. Eso es sionismo. Y déjeme decirle que también representa una forma de idolatría. Si yo hago así, hermano, tarán, 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 no había otro. Una quinta justa. Es un intervalo de quinta justa tocado por un cuerno. ¿Qué siente usted? Churú. Oye, pastor, yo me preparo porque me voy para el cielo. Hay gente que relaciona las trompetas con el shofar. ¿Sí? Hay gente que relaciona las trompetas escatológicas de Apocalipsis con el sonido del shofar. No sé en dónde lograron esa conexión. Hay gente que idealizan los movimientos y la cultura israelita. Eso es parte del sionismo. Entonces el shofar, un instrumento judío, se convierte en un instrumento sagrado que es el que liberta. Vamos a hacer guerra espiritual. ¡Churú! Y si no tocan el shofar no hay libertad. ¿Qué es eso, hermano? ¿Dónde dice la Biblia que una quinta justa tocada por un cuerno, que no es de Israel porque es un cuerno de vaca que consiguen por ahí? Y tú ves a los tipos vestidos de profeta con el cuerno, churún, y a veces desafinados, porque no llegan a la quinta justa, sino que hacen una quinta disminuida o una quinta aumentada. Entonces uno dice, oye, ni la quinta justa están haciendo. Porque eso hay una frecuencia, o sea, hay una graduación exacta para que sea una quinta justa. Entonces uno ve ese tipo de cosas, pero a la gente eso los llena, a la gente eso los liberta. O sea, Cristo no los liberta el shofar. ¿Qué es eso? Parte del sionismo, parte de la idolatría a la nación de Israel y a su cultura, que se ha adherido dentro de la iglesia, y que los gálatas lucharon con eso. Y el apóstol Pablo fue bien claro, hermano. Y hoy vamos a ver nuevamente cuál es la postura en el nuevo pacto al respecto, para deslastrarnos de todo sionismo. Pastor, y entonces usted está diciendo que nosotros debemos... No, yo no estoy diciendo nada de eso. Yo lo que estoy diciendo es que nuestra posición bíblica no es de idolatría a una nación llamada Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El olivo ahora fue injertado, y el que no se injerte ahora nuevamente en el olivo va a ser echado al fuego. ¿Eso es bíblico? Amados hermanos, yo sé que esto va en contra de muchas cosas que hemos escuchado, por eso los veo así como preocupados y calladitos, pero yo quiero que usted hoy salga deslastrado, porque hermanos, ¿qué hago yo aplaudiendo la matanza
de israelitas o de iraníes plagado por un movimiento de mala interpretación. Entonces muchas veces estamos dejando de hacer lo que Dios nos manda hacer por seguir un movimiento no bíblico o no el más acertado bíblicamente, porque tiene muchos argumentos bíblicos del Antiguo Testamento. Pero yo quiero que usted lo vea usted mismo con sus propios ojos. Vámonos. Ya denuncié entonces el extremo sionista, la idolatría a la nación de Israel. Y repito, los israelitas necesitan de Jesucristo como Salvador. ¿Quién es el pueblo de Dios? Y he aquí la disyuntiva. He aquí la claridad que vamos a recibir de parte del Señor según el nuevo pacto. ¿Quién es el pueblo de Dios? Mis hermanos, yo no digo y no descarto Israel como un termómetro o como un indicador de ciertas profecías con respecto al movimiento escatológico o lo que se conoce como el reloj profético, la reconstrucción del templo, muchas cosas que pudiesen tener algún sentido en cuanto a cumplimientos de profecía y ellos como clave en estos cumplimientos. Yo no lo descarto, pero lo que sí descarto es adorarlos a ellos y verlos como el pueblo de Dios único, ignorando que usted y yo somos gentiles. Gálatas 3. Yo quiero que leamos del 6 al 14. Pero que usted lo lea con bastante detenimiento y entendimiento. Vamos a leer Gálatas 6 juntos, del 6 al 14. Si lo proyectamos lo vamos a ver en Reina Valera y vamos a verlo todo juntos y lo leemos a la cuenta de 3 en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. 1, 2 y 3. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham, el que estamos hablando? ¿El padre de quién? De Ismael. ¿Y de quién más? De Isaac. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? En ti haré de ti una nación grande. Y en ti serán benditas todas las naciones. Bendeciré a quien te bendijere y maldeciré a quien te maldijere. ¿Ok? Esa es una promesa. Ok, vamos a ver qué dice Gálatas, el nuevo pacto, al respecto. Sabed por tanto, versículo 7, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham a los que se le adjudica la promesa? ¿Quiénes son de fe aquí, hermano? ¿Quiénes son de fe aquí? ¿Ya están viendo? Clarito. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, previendo el plan que ya Dios tenía. Hermanos, eso de que en ti serán benditas todas las naciones, de que voy a maldecir al que te maldiga, de que voy a bendecir al que te bendiga, yo no sé ustedes, pero yo veo a Cristo que viene de la simiente de Abraham. Yo veo a Cristo que viene de Abraham. Ojo, estoy hablando de humanamente hablando, ¿no?
Sabemos que Cristo es preexistente. No me estoy refiriendo a eso, no me vayan a malinterpretar. Hay que aclarar, hermano, porque alguien ve esto en YouTube y dice, mira, el pastor está diciendo que Abraham es primero que Cristo. Y dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y este verbo era Dios. No, hermano, no me malinterprete por si acaso. Hago ese paréntesis. Estoy hablando del linaje en donde Cristo tabernaculizó entre nosotros. ¿Sí me expliqué? Entonces, de la simiente de Abraham, de ese tal Isaac, de ese tal Jacob, de ese tal Israel, de ese tal Judá, viene Jesucristo a habitar entre nosotros. Y yo pregunto, ¿en quién puede hallar libertad todas las naciones? ¿En quién pueden hallar vida eterna? Si alguien niega a Cristo y maldice a Cristo, dice la palabra del Señor, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea, yo no sé ustedes, pero yo veo una fuerte inclinación, o yo tengo una fuerte inclinación a creer que la postura correcta es, ya desde Abraham el Señor estaba hablando de su plan salvífico en Jesucristo. Y que todas las naciones iban a ser benditas a través de Abraham, porque de Abraham viene el linaje del que iba a establecer un nuevo pacto para salvación. Y vemos entonces que el mismo apóstol Pablo dice, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. En estos días me encontré a una persona que se congregó con nosotros por muchos años y hoy día está en una vertiente en donde practican la ley. Y yo le dije, ¿usted no ha leído Gálatas? Pero la persona, lo más triste es que ella creía que me podía convencer y quería como evangelizarme con el sábado. Y yo dije, no, pero es que mi Shabbat es Cristo, le digo yo. Y estoy ocupado evangelizando. O sea, es tremendo, hermanos, que hay gente ahorita bajo la maldición de la ley sin entender que no podemos ser justificados por la ley. Nuestra justificación está por la fe en Cristo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. 11. ¿Están ahí conmigo? Amén. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Vamos a leer todos a la cuenta de 3 el versículo 13. 1, 2 y 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos recibieron la promesa? ¿Cuántos están bajo la promesa de Dios a Abraham a través de Cristo? Amados hermanos, y sigue el apóstol diciendo, pero vamos entonces a establecer ciertos puntos. Vemos que la pelea que hay actual de quién es el descendiente entonces, de quién es el heredero, de la promesa de bendición, ¿es para Ismael o para Isaac? Ya nosotros sabemos que fue para Isaac y ahora se concreta en Cristo. Y ahora ya no es sino en Cristo.
pero pasó por Isaac. Ya ellos cumplieron con muchas profecías, ya fueron cumplidas en ellos. Ahora hay otras cosas, ¿no?, que se van a cumplir. Yo no quiero meterme con ese reloj profético, pero a lo que sí quiero llegar hoy es que los que hoy están bajo la promesa de la bendición, de la salvación, de la vida eterna, de ser un pueblo adquirido por Dios, son los que están bajo la sangre de Cristo. ¿Y sabía usted que los más duros para aceptar a Cristo son los musulmanes y en segundo lugar los israelitas? Los israelitas son uno de los más duros que no aceptan a Jesús como el Mesías. Entonces, hermanos, cuando yo entiendo que estoy bajo un pacto de gracia por fe en Cristo y que ahora la promesa de Abraham se me adjudica a mí a través de Cristo, ¿cómo pega el sionismo dentro de la iglesia con gente que no reconoce a Cristo como su Salvador y que siguen siendo malos y testarudos? Hermanos, yo a lo mejor en otro momento puedo tomarme un tiempo para hablar de los grandes prodigios y las grandes proezas alcanzadas por Israel y lo interesante que es Israel como pueblo, su cultura y todo eso, pero hoy no quiero hablar de eso porque es inclinarnos hacia el sionismo hoy. Mucha gente agarran todas esas cosas para alabar a Israel y para idolatrarlo. Ojo, son un pueblo muy interesante, una cultura muy fuerte, grandes científicos, los mejores inventos, no puedo decir lo contrario. Pero hoy, bajo el pacto establecido por Cristo, si no aceptan a Cristo, no son salvos. Es decir, yo debo predicarle a los israelitas y debo predicarle a los iraníes. Si a mí se me presenta la oportunidad de predicarle a alguien, yo veo a un israelita y yo no, bueno, este es el pueblo de Dios, este no necesita. No, él necesita aceptar a Cristo. Nosotros tenemos el privilegio de tener el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Es un privilegio, mis amados hermanos, porque es por fe. La promesa dada a Abraham, entonces, hoy actualmente en el nuevo pacto dicho por el apóstol Pablo a la iglesia primitiva en Galacia. Miren, amados hermanos, entiendan que la promesa a Abraham alcanzó a los gentiles, porque la promesa a Abraham es para los de fe, incluyendo iraníes, pastor. Si son de fe, sí. Y los israelitas, si son de fe, algunos dirán más rápido. Hasta aquí, hermanos, ¿quiénes siguen aquí presentes? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo todo lo que se va trazando? ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo dicen aleluya? ¿Cuándo dicen ayayay? Ok. En Gálatas 3, estamos ahí mismo en el 3, vamos al 28, para que ahora veamos sin distinciones, es este punto. Porque en el mismo contexto, para como que deslastrar del judaísmo que quería imponerse en la iglesia y querían mandar circuncidar a los gentiles y querían mandar a judaizar a los gentiles, porque ellos eran el pueblo de Dios, viene el apóstol trazando y dice, no, es por la fe. La promesa dada a Abraham es por la fe. Todo eso se cumple en la fe en Cristo. Y ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, eso es lo que está vigente en el nuevo pacto. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay una distinción racial. Eso fue en el Antiguo Testamento, en el movimiento del Señor con el pueblo de Israel. Pero ahora actualmente que la sombra se hizo realidad en Cristo, ahora somos uno en Cristo. Así que los que quieran ser herederos según la promesa que Dios le dio a Abraham, tienen que estar en Cristo, insertados en Cristo. Por eso, amados hermanos, el pueblo de Dios actualmente son los que están en Cristo. Y dice el apóstol Pedro, capítulo 2, primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quiénes son pueblo de Dios aquí? Amado hermano, hay mucho amarillismo. Hay mucha parcialidad, hay mucha soberbia en el movimiento sionista y hay mucho en contra del amor y en contra de lo que Dios nos manda hacer en su palabra como cristianos, como iglesia. La palabra del Señor nos indica que debemos orar por todos los hombres, que debemos clamar por todos. Pero si yo tengo un sesgo y no entiendo el nuevo pacto, yo puedo estar orando por Israel y aplaudiendo la masacre iraní. Pregunto, ¿es eso bíblico? Olvídese la profecía, el cumplimiento, yo no sé qué, no nos metimos para allá hoy. Pero mi postura como iglesia es aplaudir la masacre y fomentar el odio. No. Es idolatrar a una nación ignorando que ahora la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, es todos los que están en Cristo. Amados hermanos, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amados hermanos, el Señor nos los advirtió. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. ¿Se acuerdan que en la conclusión le dije que íbamos a volver al versículo inicial? Ya saben que estamos en la conclusión. Estamos en Mateo 24, del 6 al 14, que lo leímos al principio. Habrá pestes, hambres, terremotos. Todo esto serán principios de dolores. Habrán grandes tribulaciones. Los matarán, serán aborrecidos. ¿Estamos preparados para esto, hermano? Para que nos maten, para que nos persigan. ¿Estamos preparados para esto? El Señor nos advirtió.
El Señor nos advirtió. A los apóstoles los mataron. El Señor se los advirtió y los decapitaron, los colgaron, los quemaron. Somos nosotros más que los apóstoles. Bueno, los apóstoles de hoy en día a lo mejor creen que tienen palabras nuevas. Hermanos, también dice, vendrán falsos profetas. ¿Está ocurriendo eso? Pero yo quiero que tú le digas a tu vecino, persevera. ¿Sabes qué te dice el Señor con todo esto que está ocurriendo? Persevera. No te desvíes, no te distraigas, no dejes de hacer lo que Dios te encomendó hacer. Porque el fin es cuando se ha predicado el Evangelio. ¿Y quiénes son los llamados a predicar el Evangelio, hermano? Pero si estamos distraídos poniendo el shofar en el estado, si estamos distraídos poniendo la bandera de Israel, estamos distraídos adorando una guerra, no te turbes por esto, no te distraigas, mantente enfocado y persevera hasta el fin, porque el que está con nosotros es el que nos escogió y el que nos hizo un pueblo santo, y en Él somos el pueblo de Dios. En Él tenemos la promesa de que son benditas todas las naciones en Cristo. Y usted y yo somos los llamados a aportar ese mensaje de salvación. Póngase de pie y déle ese fuerte aplauso al Señor. Dile gracias Dios. Aleluya, más fuerte.